¿Se ve ahí? Bueno, un sangrado digestivo, sea alto o sea bajo, es sinónimo de endoscopía. Necesito entrar a ver qué está ocurriendo en ese estómago o en ese duodeno, si es sangrado digestivo alto, o en ese colon, si es sangrado digestivo bajo, ¿verdad? Es importante que tengan claro la diferencia cuando yo digo hematemesis, vómito de sangre. Cuando yo digo hemoptisis, el paciente tose sangre. Cuando digo borras de café, bueno, el paciente vomitó, pero hay trazos que parecen borras de café. O cuando le hice un lavado gástrico, que hay imágenes que parecen borras de café. O cuando es melena, que el paciente evacúa negro, pastoso, fétido. O cuando es hematoquesia, el paciente evacúa sangre, pero no es sangre roja, sino es sangrado como vino. Si el paciente lo que evacúa es sangre roja, eso se llama rectorragia. Entonces tenemos que tener claro qué significa cada cosa y qué es lo que en verdad tiene el paciente. Acuérdense que decimos sangrado digestivo alto cuando se origina por arriba del ligamento de Treitz, es decir, se origina en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Y decimos sangrado digestivo bajo cuando se origina en el yeyuno, en el ilio o en el colon en el paciente. Recuerden el ligamento de Treitz, que es el límite entre la cuarta porción del duodeno y el yeyuno. Y es en honor al doctor Václav Treitz, que es un patólogo de Checoslovaquia, que describió el ligamento de Treitz. Ahora yo les haría esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Sí. No. Sí, no. Sí. Sí. No. Sí. Sí. Es que no. Ok. Hay una cosa que se llama peristaltismo o tránsito intestinal aumentado, acelerado. El paciente puede tener esa condición y tiene un sangrado alto, de origen alto, pero el tránsito es muy rápido y evacúa sangre rojo vivo. Entonces, ese es un error que podemos caer, que el paciente evacúa sangre rojo vivo y uno automáticamente dice, es un sangrado digestivo bajo, y no es cierto. Todo sangrado digestivo bajo, yo estoy obligado a hacer un lavado gástrico, ponerle al paciente un tubo de Levin al estómago y hacer un lavado gástrico. Y eso es lo que en verdad me va a descartar si es un sangrado de origen bajo o es un sangrado de origen alto. Porque si yo obtengo sangre en el lavado gástrico, confirma que el origen es un sangrado digestivo alto y que está ocurriendo un tránsito acelerado y por eso la sangre roja sale por vía rectal. Miren aquí los diferentes causas de sangrado digestivo, de arriba hacia abajo, y los porcentajes: varices esofágica, síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro en el cardias, esofagitis, úlcera péptica, que puede ser por el Helicobacter o por antiinflamatorios no esteroideos, hasta un 50%, fíjense. Cáncer gástrico o del estómago puede ser un 2%. Erosiones gástricas o gastritis, que puede ser
tanto por antiinflamatorios no esteroideos como por alcohol. Y eso me puede hasta un 20%, miren. Malformaciones vasculares, patologías de la aorta. Hace como 2 meses tuvimos un paciente que nos trasladaron del interior con hematemesis profusa. Pero la hija ya sabía que él tenía un aneurisma de aorta que no se quiso operar. Entonces, ese aneurisma de aorta fistuliza hacia el duodeno y era vómitos abundantes de sangre, era hematemesis. Y la causa era el aneurisma de aorta. Se opera del aneurisma, se le pone una prótesis y eso ayudó muchísimo a controlar el sangrado. Yo pensé que el señor se moría y parece que Dios le dio una segunda oportunidad y se detuvo el sangrado a nivel del tubo digestivo porque ya se le colocó una prótesis a ese nivel, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una hemorragia digestiva, es importante la historia clínica. Y con el lavado gástrico yo puedo tener alta certeza si es de causa alta, sangrado digestivo alto, o sangrado digestivo bajo, ¿verdad? En cuanto a las úlceras gástricas que pueden ocasionar sangrado digestivo, el endoscopista me va a decir a mí el grado de la úlcera en base a la clasificación de Forrest. Esto me sirve para saber la posibilidad de que haya un resangrado. Miren, por ejemplo, la 1A es una hemorragia activa y pulsátil. La posibilidad de recidiva es alta. O no pulsátil también es alta. O que tenga un vaso visible, también es alta la posibilidad de resangrado. Si tiene un coágulo adherente, la posibilidad es 50 y 50. Si ya es una úlcera con un punto negro, la posibilidad de sangrado es baja. Y si hay un lecho ulceroso limpio, no sangrante, entonces la posibilidad también es baja. Lo cierto es que... Ajá, ¿Qué significa el punto negro de la el úlcera? punto negro es un coágulo, un coagulito que había allí. Okay. Eso es lo que es. Entonces a veces se ve negro, ¿eh? Pero en verdad se refiere a un coágulo. Entonces miren indicaciones de cirugía. ¿Cuándo tengo que operar a un paciente con un sangrado digestivo? Inestabilidad hemodinámica a pesar de que ya le transfundí 6 unidades de glóbulos rojos para subir la hemoglobina y sigue hipotenso y sigue pálido el paciente. Imposibilidad de detener la hemorragia con la endoscopía. El gastroenterólogo termina y dice, no pude controlarla. Ese paciente hay que operarlo ya. Recidiva de la hemorragia tras estabilización inicial, hasta 2 tentativas de lograr la hemostasia endoscópicamente y no se pudo. Shock asociado a una hemorragia recurrente, hemorragia lenta y continua con necesidad de transfusión de más de 3 unidades por día. Entonces, cuando el endoscopista ya no me puede ayudar, tengo que operar al paciente. ¿Y la cirugía en qué consiste? Bueno, lastimosamente la cirugía consiste en resecar el sitio del sangrado. Si es un sitio a nivel gástrico, yo veré si hago una hemigastrectomía o hago una gastrectomía total. Si es a nivel del duodeno, tengo que hacer una resección del duodeno y una futura reconstrucción del tubo digestivo. Pero en eso consiste la cirugía por sangrado digestivo, en ir a resecar el sitio sangrante. Ahora bien, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sangrado digestivo alto? Aquí la tienen. Son 5 las más frecuentes. Son 2 consideradas raras. Y son cerca de 10, un poco más de 10, las causas excepcionales. Entonces yo siempre tengo que pensar en las más frecuentes.
y después en las más raras, ¿verdad? Veamos las más frecuentes, que ya vimos algo en la clase anterior. Úlcera péptica. Puede ser un paciente ya conocido por úlcera duodenal o por úlcera gástrica, asociadas a Helicobacter o antiinflamatorios no esteroideos o a úlceras por estrés. En promedio de edad 55 a 65 años, eso es promedio, pero hemos visto pacientes de 70 años, pacientes que ya sabían que tienen una úlcera y aún así tuvieron que tomar un AINES por algún dolor articular, que es lo más común. La diferencia entre la duodenal y la gástrica son datos de la historia que pueden ayudar en conocer cuál de las dos. Entonces, en cuanto a la hemorragia, 15 a 25% es la complicación más frecuente y causa hemorragia digestiva alta. Complicaciones menos comunes que ya vimos: perforación, penetración al páncreas u obstrucción. El mejor diagnóstico es por endoscopía principalmente. Segundo, gastritis erosivas, gastritis hemorrágicas. Esto lo vemos mucho en cuidados intensivos, en pacientes estresados por patologías serias que lo mantienen en un ventilador y de pronto hoy martes amanece con un drenaje sanguinolento por el tubo de nutrición o por el tubo de Levin. Entonces, paciente, le hacemos una endoscopía urgente, la hemoglobina le bajó 2 gramos o tal vez tuvo una evacuación melénica. Se hace la endoscopía y se encuentra una gastritis aguda, una gastritis erosiva. A veces ni siquiera el paciente tiene hematemesis o sangrado por el tubo de Levin. A veces la única expresión es melena. Melena y algo de hipotensión, taquicardia. Entonces son datos ya de inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? O el paciente tiene un antecedente de cirrosis hepática. Entonces la causa, que va en tercer lugar, pueden ser varices esofágicas sangrantes. Recuerden que las venas del esófago drenan al sistema porta. Si el sistema porta está obstruido por cirrosis hepática, por la causa que sea, esas venas no drenan adecuadamente, esas venas se dilatan y se ven tortuosas en la parte distal del esófago. Eso se ve así, como lo pueden ver en la imagen con la endoscopía. Y son sitios frágiles de sangrado fácil. Y esto también causa, por supuesto, sangrado digestivo alto. Pero la causa está a nivel hepático, pero te puede chocar al paciente. En cuarto lugar está el síndrome de Mallory-Weiss, asociado a vómitos intensos. Y ese vómito, ese esfuerzo que hace la persona por tener un vómito muy profuso, puede llevar un desgarro en la mucosa, que puede ser una longitud de 2-3 centímetros en la mucosa. La mayoría de las veces que entra el endoscopio, solamente queda la huella del sangrado. Raras veces hay un sangrado activo. Raras veces se puede ver así. Pero también puede ser causa de hematemesis seria y con inestabilidad hemodinámica en el paciente. Entonces el diagnóstico te lo da la endoscopía. Casi el 90% de los casos ya no hay sangrado activo al momento de la endoscopía. Entonces, como pueden ver, todos estos procesos de sangrado se requiere, es una endoscopía. Se requiere la ayuda del gastroenterólogo para definir la causa y el sitio de sangrado, y no solo diagnóstico,
sino también tratamiento. Porque si esto no se puede controlar con la endoscopía, ya saben que hay que hacer cirugía. Quinto lugar, reflujo gastroesofágico. Este es mucho más raro, que un reflujo gastroesofágico ocasione sangrado. Se trata o ocurre cuando el paciente ya es crónico, muy conocido en temas de reflujo gastroesofágico, dolor epigástrico, pesadez postprandial, náuseas, vómito, y de pronto ya ocurre un sangrado digestivo, ¿no? Una hematemesis principalmente. Y ya puede tener inclusive úlceras a nivel del esófago, puede haber displasias. Ustedes saben que el reflujo gastroesofágico crónico te lleva a displasia, te lleva a esófago de Barrett y es una condición premaligna hacia el desarrollo de un cáncer de esófago. Otra de las causas también raras son los tumores, el tumor gástrico que ya mencionamos y tumores de esófago. Ha habido pacientes que la primera manifestación del tumor del tumor esofágico es precisamente una hematemesis, un sangrado digestivo alto, incluyendo también pacientes con cáncer gástrico. La primera manifestación puede ser un cáncer gástrico en esos pacientes. Otras causas son alteraciones de la hemostasia en pacientes que toman aspirina o toman Coumadin. Acuérdense que el Coumadin es un anticoagulante. El paciente requiere tomar anticoagulante porque tuvo una trombosis venosa profunda, porque tuvo una tromboembolia pulmonar o porque tiene una válvula protésica cardíaca, y para evitar que se coagule el paciente toma Coumadin. Entonces es un anticoagulante que puede producir sangrado digestivo si el INR se prolonga demasiado. Y por otro lado, tenemos los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, como el clopidogrel. Entonces, un paciente que tenga un sangrado digestivo y esté consumiendo aspirina o clopidogrel, al paciente hay que ponerle plaquetas. Hay que poner plaquetas para controlar el efecto de la aspirina o del clopidogrel. A diferencia del paciente que está tomando Coumadin o warfarina y tiene un sangrado digestivo. A ese paciente tenemos que ponerle plasma fresco y también tenemos que ponerle vitamina K, recuerden. Recuerden que el Coumadin es un inhibidor de la vitamina K. El problema es que al darle vitamina K, el efecto lo vamos a ver en 3 o 4 días. A diferencia de darle plasma fresco, que el efecto lo vemos inmediatamente para detener el sangrado. Otro aspecto que es muy raro en el sangrado digestivo alto es la lesión por Delafoy, que es en francés, que en verdad es un mamelón que se ve en la endoscopía en la mucosa gástrica, y este mamelón o una prominencia que se puede ver en la endoscopía es el sitio de sangrado. Es un sitio de sangrado arterial impresionante, pulsátil. Estos pacientes requieren varias endoscopías y no se logra controlar, y repite y repite y recidiva, y al final muchos terminan en cirugía, muchos terminan en gastrectomía total, muchos de ellos porque del punto de vista endoscópico no se ha podido controlar el sangrado. Bueno, con respecto a sangrados digestivos bajos, originados por debajo del ángulo de Treitz, tenemos sangrados agudos, sangrados crónicos y sangrados ocultos, ¿verdad? Del punto de vista histórico, siempre se pensó hasta los años 50 que esto era de causa tumoral. Después hasta los 60 que era de causa de angiodisplasia, que son malformaciones arteriovenosas principalmente en el intestino delgado.
Y ya con la llegada de la endoscopía, de la colonoscopía, ya entonces se ha encontrado que la causa más frecuente pueden ser divertículos del colon que están más frecuentemente a nivel del sigmoides. Y vean ustedes los efectos en cuanto a resecciones colónicas segmentarias que se hacen a ciegas, que no se hacen en el sitio exacto del divertículo. Entonces puede haber resangrado, puede haber mayor mortalidad y mayor morbilidad, ¿verdad? Entonces, aquí en el sangrado digestivo bajo, a muchos pacientes les va mejor, porque muchos son autolimitados y que se pueden controlar a través de angiografías y de embolizaciones. Entonces, hay un inicio agudo de la hemorragia transrectal. Aquí raramente es una melena, muy raro que sea un sangrado, una evacuación negra. La mayoría son sangrado rojo vinoso. Puede estar asociado a la estabilidad hemodinámica o no. Depende de la condición, ¿verdad? Hasta un 25% de todas las hemorragias digestivas pueden ser por sangrado digestivo bajo. Hasta un 25%. Entonces, esta hemorragia puede venir de cualquier sitio del tracto gastrointestinal. Puede ser un sitio, pueden ser varios, también se ha visto. Y aquí la pérdida es intermitente muchas veces. Rara vez es un sangrado profuso como es en algunos casos el sangrado digestivo alto. Más frecuente en hombres, más de 50 años. La mortalidad es baja, como pueden ver. Y la ventaja es que, vean ustedes, el 80% cesan espontáneamente. Sigue habiendo un cuarto de los pacientes que no se identifica el sitio. Y hasta un 40% puede haber de resangrado. Requieren cirugía hasta un 15%. ¿En qué consiste la cirugía? Lo mismo que en el sangrado digestivo alto. Consiste en resecar esa porción del colon que está sangrando. El punto es que la cirugía debe ser precisa, debe ser del sitio donde es el sangrado. Y muchas veces no es posible detectar antes de la cirugía el sitio exacto del sangrado. Entonces habría que entrar a una cirugía a ciegas. Y una cirugía a ciegas pues tiene complicaciones de que esté resecando el sitio que no es y que haya un resangrado. Y eso implica mayor morbilidad y mayor mortalidad. ¿Por qué hay que entrar a ciegas? Porque el paciente sigue sangrando, está hipotenso, está taquicárdico, la colonoscopía no me encuentra el sitio de sangrado, tengo que hacer algo, he puesto gran cantidad de glóbulos rojos, de vasopresores, de líquido y el paciente sigue sangrando, tengo una pluma abierta que no es cerrada, entonces la única forma es entrar a operar esos pacientes. Entonces aquí pueden ver hasta un 40% la causa es enfermedad diverticular del colon y entre más años, más edad tenga el paciente, es más probable que sea esto. Angiodisplasias hasta un 30%, inflamación del colon menor porcentaje, tumores pueden ser un 10%. Y miren que tengo causas anorrectales, que pueden ser causas por fisuras anales, también por hemorroides en el paciente puede ocasionar este sangrado. Y un 10% son por sangrado digestivo alto. Un 10% de lo que yo creo que es sangrado digestivo bajo, en verdad es sangrado digestivo alto. 8% pueden provenir del intestino delgado, un 5% por enfermedad inflamatoria. Miren con respecto a la edad. En niños, la mayoría puede ser intususcepción o pólipos, divertículos de Meckel. En menores de 60 años ya enfermedad diverticular, enfermedad inflamatoria y tumoraciones. Igualmente parecido en mayores de 60 años.
pacientes con HIV, hasta un 70% del sangrado puede ser del intestino delgado relacionado a HIV, ¿verdad? Enfermedad diverticular del colon, hasta un 17% pueden sangrar, pueden ocasionar hematoquesia. El 80% se detienen espontáneamente y un 25% resangran. Y luego de este manejo conservador, producto de que se le dio, de que fue un sangrado que cesó espontáneamente, miren ustedes el resangrado que puede ocurrir de acuerdo al año, a los 2 años, a los 3 años o a los 4 años. Angiodisplasia, pues, es un defecto que puede estar no solamente en el colon, también puede estar en el intestino delgado, malformaciones arteriovenosas. Aquí la posibilidad de que cesen espontáneamente es mucho más alta, está un 90%. Pero también es alta la posibilidad de resangrado. Es alta. Inflamación del colon, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, también pueden ser causa de sangrado digestivo bajo. La mitad pueden cesar espontáneamente y un 35% resangran luego de un manejo conservador. Hay varios métodos de diagnóstico. El diagnóstico es para detectar el sitio de sangrado. Lo primero, la historia clínica, el examen físico, el lavado gástrico que me dice que no es un sangrado digestivo alto, el examen anal o una sigmoidoscopía puede identificar un sitio de sangrado a ese nivel, o la colonoscopía ya a nivel del colon, ¿verdad? El centelleo con tecnesio 99 me puede ayudar en el sitio del sangrado, pero solo me sirve para diagnóstico, no para tratamiento. A diferencia de la angiografía no solo me da el sitio de sangrado, sino que el radiólogo intervencionista puede embolizar la arteria que sangra. Me da diagnóstico y me da tratamiento. AngioCat solamente me dice el sitio de sangrado. Colonoscopías virtuales raramente se hacen y la localización transoperatoria puede tener errores, ¿no? Porque en este caso el cirujano está entrando a operar a ciegas al paciente. Entonces, cuando hago un lavado gástrico, ven ustedes, la sensibilidad es más o menos un 80%. Si me sale bilioso, pues me descarta un sangrado digestivo alto. Si sale sangre, pues ya me lo confirma, ¿no? En verdad, si sale claro, agua transparente, no me confirma ninguno de los dos diagnósticos, ¿no? Entonces, la colonoscopía es importante hacerla. Procedimiento seguro, y entre más temprano se pueda hacer, más certeza puede haber en detectar el sitio de sangrado, ya que si se hace después de 24 horas, la posibilidad de éxito en el diagnóstico disminuye grandemente, disminuye mucho. Hay que hacerla tempranamente. Entonces aquí el problema es si el colon no está preparado. Lo ideal es un colon preparado, pero ante una situación de urgencia, el paciente puede tener un colon lleno de heces y no se va a identificar claramente el sitio de sangrado. Entonces las complicaciones, y bien son bajas, pero la precisión diagnóstica es muy baja también. Podría verse así, un colon preparado, podría verse de esta manera, el sitio inicial, ¿verdad? El centelleo con tecnesio 99 requiere una velocidad de sangrado de 0.1 mililitro por minuto. Si el sangrado es más lento, pues no me da el sitio exacto y puede haber hasta un 50% de falsas localizaciones. Entonces es el problema con el centelleo, con el tecnesio 99, ¿verdad? Aquí se pueden ver imágenes en la cual
pues se ve un sitio donde se derrama el radiofármaco y el radiólogo puede interpretar como un sitio de sangrado, ¿verdad? Para mí lo mejor sigue siendo la angiografía porque el sangrado que se requiere es menor y el punto es que se puede hacer tratamiento por allí mismo. El radiólogo puede hacer embolizaciones del sitio del sangrado y con eso se hace tratamiento. El angiocat también, pero solamente me dice el sitio del sangrado, no me permite hacer tratamiento, como en este caso a nivel de la ampolla rectal, ¿verdad? Colonoscopías virtuales no es tan común que se hagan y que se haga transoperatoriamente una colonoscopía, pues es más difícil. Aquí, por ejemplo, durante la cirugía se puede ver que de aquí en adelante hay sangre, entonces se puede asumir que el sangrado es allí, pero eso no es tan fácil a veces. Entonces la colonoscopía, la angiografía y la cirugía serían los pasos. El lavado gástrico es importante para descartar si yo tengo un sangrado digestivo alto o un sangrado digestivo bajo. Y tratar de hacer tratamiento con la angiografía a través de una embolización y así el paciente podría evitarse una cirugía, ¿verdad? Entonces, también con la colonoscopía se identifica el sitio de sangrado y hay diferentes técnicas, desde usando epinefrina o electrocoagulación o clips para tratar de detener el sangrado desde el punto de vista endoscópico, ¿verdad? Entonces la angiografía se hace cuando no se puede hacer la colonoscopía o cuando el paciente es un pobre candidato para cirugía. Entonces, con la angiografía hay varios métodos para controlar el sangrado también, que esto lo hace el radiólogo, inclusive utilizando microespirales que logran una hemostasia hasta un 70%, ¿verdad? Entonces, dependiendo de el sitio de sangrado, con la endoscopía, asimismo, entonces la posibilidad de recidiva, como hemos visto, es mucho menor. Hay diferentes imágenes con la angiografía para tratar de embolizar y controlar el sitio del sangrado. Todos estos son instrumentos que utiliza el radiólogo para controlar el sangrado, ¿no? Entonces, hasta un 15% requieren cirugía cuando el paciente ha requerido más de 4 unidades de glóbulos rojos y todavía sigue inestable, o más de 10 en las primeras 24 horas también. De tal forma entonces que el éxito va a depender de si se trata de una cirugía electiva o urgente. De si es una cirugía para hemorragia sin causa ni localización. Entonces esto favorece la aparición de mayores complicaciones en los pacientes. Entonces, en cuanto a la hemostasia endoscópica, si es activa o simplemente hay un estigma, son preguntas que tocaría responder para ver la posibilidad de resangrado. En cuanto a la colonoscopía o la angiografía, si se está haciendo un manejo estandarizado o si con la embolización se podría reemplazar la cirugía. Eso sería lo ideal, porque una cirugía es un procedimiento agresivo que puede tener complicaciones también. Yo les enviaré este artículo que habla del manejo agudo cuando es un sangrado gastrointestinal y podemos ver en cuanto a las transfusiones de glóbulos rojos que el corte es 7. Entonces, si yo tengo valores, por ejemplo, el paciente que tenga 6.9 de hemoglobina se beneficia de una transfusión, pero si tiene valores de 8, pues la posibilidad de complicaciones es mayor con la transfusión, ¿verdad? En cuanto a mortalidad y en cuanto a resangrado.
Creo que esa es la última. Exacto. Así que, bueno, si tienen preguntas, comentarios. Hola. Doctor, Ajá. sí, una pregunta sobre la colonoscopía. ¿La puedo utilizar como tratamiento? ¿Puedo detener el sangrado a través de la colonoscopía? Sí, por supuesto, hay varias técnicas, desde inyectando epinefrina, eso lo hace el gastroenterólogo, hasta poniendo clips, claro que sí, y ojalá se pueda resolver para evitar una cirugía, porque sería una resección del colon en caso de que se trate de un sangrado originado en el colon izquierdo o el colon derecho, también puede ser en el transverso, pero recuerden que la cirugía es resección, sea sangrado digestivo alto o sangrado digestivo bajo, la cirugía va a resecar el segmento donde se origina el sangrado. Doctor, y después de que se le colocan el clip, ¿eso se le quita o No, solito se no, va? el clip se queda ahí. El clip se queda ahí haciendo hemostasia y con el paso de los días él se desprende y ya se libera, ¿no? Pero ya se hizo la hemostasia y ya la coagulación propia del paciente sigue haciendo el trabajo de controlar el sangrado. Así es. Y sobre la lesión de Difaloy, ¿cómo se verían los mamelones? ¿Como una especie de tumor o algo así en la submucosa? Ajá, ese es en el estómago. Lo que pasa es que es un vaso sanguíneo de la submucosa que genera cierta elevación en la mucosa gástrica. Entonces es un sitio de sangrado activo arterial muy profuso. Hay videos en internet donde ustedes pueden ver el chorro de sangre y eso choca a un paciente rápidamente. El chorro de sangre que se ve cuando el endoscopista va entrando. Entonces se ve el mamelón ahí a ese nivel. Y lo ideal es poner un clip. Y hay pacientes que, ese es el problema de eso, que hay mucha recidiva. Al día siguiente, nuevamente el paciente con hematemesis o a la semana porque se ha desprendido el clip. Entonces, más de la mitad de estos pacientes con esta lesión terminan en cirugía porque han requerido ya más de 15 transfusiones de glóbulos rojos, continúan inestables, continúan con hemoglobinas bajas y ya tienen 3, 4 endoscopías que no han resuelto el problema. Entonces ya son pacientes que se organizan y se preparan para una resección gástrica antes de que la cosa siga empeorando. Gracias. Le voy a pedir al representante del salón que me mande el email para mandarle la charla y mandarle los artículos. Que no te tengo, no tengo aquí el chat ese para que me quede cerca. ¿Ok? Listo, ya se lo envío. Bueno,